qué buenas noticias estamos hablando? Pudiéramos hacer un breve resumen de los puntos importantes del Evangelio presentado en la epístola con estos puntos claves. 1. No hay nadie recto o justo de tal forma que pueda ser apto para reino de Dios. Todos estamos condenados. 2. Dios provee esa justicia o rectitud requerida a través de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Por su vida, muerte y resurrección, Jesucristo como nuestro representante, en contraste con Adán, logró la rectitud o justicia necesaria para 3116. Nuestra admisión al reino de Dios. Todo lo que Él hizo es suficiente para nuestra justicia o rectitud requerida. 3. Esa justicia o rectitud viene a nuestra vida, solamente por medio de la fe, sin mediar las obras de la ley de Moisés. Al recibir por la fe esta realidad la hacemos nuestra, como si nosotros la hubiéramos vivido o fuera propia aunque sabemos que no nosotros la producimos. Esa rectitud de Cristo es atribuida, acreditada, imputada a nuestro favor cuando la recibimos por la fe. 4. La justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Nadie de los que han recibido este regalo de la justicia de Dios en Cristo por medio de la fe, lo merece. Ese es el requisito indispensable para que algo sea por gracia. Tantito lo mereces, deja de ser gracia. Y Romanos, se ha encargado entonces de recalcar contundentemente, que todo esto de ser declarado justo, recto o apto para ser recibido en el reino de Dios es un regalo de gracia que se recibe solo por la fe. Hasta aquí nos han dejado los primeros 5 capítulos de la epístola a los romanos y si aquí terminara la epístola pudiéramos caer en un tremendo error de entendimiento y práctica de la verdad de la justificación por gracia por medio de la fe. Existe la posibilidad de que alguien tome esta hermosa enseñanza bíblica y la tergiverse para decir algo completamente errado y contrario a la verdad del Evangelio. El mismo apóstol Pablo anticipó esta posible tergiversación de la enseñanza de la gracia y la atendió contundentemente en el capítulo 6. Básicamente, la pregunta que está respondiendo, si he sido declarado justo, recto, si he sido recibido en el reino de Dios solo por lo que Cristo hizo a mi favor, si lo he recibido solo por la fe, sin tomar en cuenta las obras de obediencia a la ley, entonces ¿cuál es mi relación actual con el pecado? Puesto que Dios me tiene en su gracia y me ha dado el regalo de la rectitud de Cristo y ya no hay más condenación para mí entonces, tengo permiso de seguir pecando, total Dios es un Dios de gracia. Pablo lo plantea en forma de pregunta de esta manera en Romanos 6, 1-2 y 6. 15. Romanos 6, 1-2a, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, 15. ¿Qué, pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo anticipó el pensamiento de aquellos que malentendiendo y tergiversando el Evangelio iban a querer forzar una conclusión espantosa respecto a la gracia de Dios en este asunto de la justificación. Esa conclusión abominable implicaba que la gracia es una gran licencia o permiso para pecar cínica e insolentemente. Si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y si no somos justificados por las obras de obediencia a la ley, si no somos justificados por la gracia o sea, 3117, que de todos modos no lo merecemos, entonces, ¿por qué tomarnos el trabajo de apartarnos del pecado para obedecer al Señor? Inmediatamente, se corta abruptamente ese intento maquiavélico de justificar el pecado en nuestras vidas o pretexto de la gracia, con un rotundo en ninguna manera. Si estás coqueteando con esa conclusión errada, de una vez se te dice. Ni siquiera lo pienses, para nada es así. Es un rotundo no. Y en el resto del capítulo nos va a mostrar por qué es una aberración el pensar que una persona justificada o sea, declarada justa o recta solo por gracia y solo por la fe pueda pensar que tiene licencia para pecar o tiene aún una relación positiva o de afecto hacia el pecado. Vamos a encontrar, entonces, 3 realidades de los justificados por gracia por medio de la fe, que los hacen incompatibles nuevamente con una vida entregada al pecado. Para aquellos que han experimentado la gracia de Dios, el pecado es algo con lo que ya no deben querer más tener algo que ver. Estas realidades ponen en perspectiva la gracia. La gracia no es una licencia para pecar, sino todo lo contrario. La gracia es la motivación correcta y el motor propulsor de la obediencia y el aborrecimiento del pecado. Entonces, veamos en Romanos 6, 3 realidades de los justificados que los deben alejar de una vida de pecado. Primero, los justificados han muerto al pecado. Romanos 6, 2-7. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ante la pregunta, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? La respuesta contundente es de ninguna manera. Y la primera razón para no tener nada que ver con el pecado es la declaración de que los justificados han muerto al pecado, y si esto es una realidad, entonces ¿cómo vamos a querer seguir viviendo en el pecado? Ahora bien, nos podemos preguntar ¿cuándo morimos? Pues aún, según nosotros, aún estamos vivos y no hemos muerto. ¿Cuándo morimos al pecado? Para entender qué está pasando aquí, es importante comprender una verdad fundamental del cristianismo que es clave para vivir como discípulos de Jesús. La Escritura establece una unión o conexión entre Cristo y los que se identifican con Él por medio de la fe, aquellos que están en una relación creciente con Cristo. 3118. Por el hecho de que Cristo es nuestro representante, entonces, se establece una unión o conexión inseparable entre Cristo y sus representados. Esta unión es tal que lo que vivió Jesús afecta paralelamente a sus discípulos. Lo que Cristo vivió lo hizo en lugar de sus representados y para efectos prácticos, es como si sus representados lo hubiéramos hecho o experimentado. Entonces, si Cristo murió en su primera venida, cuando nos representaba, en relación con el pecado. Entonces, como Él murió, por nuestra unión con Él, es un hecho, también nosotros morimos al pecado juntamente con Él. De ahí, por ejemplo, se habla que el bautismo representa nuestra sepultura al pecado, puesto que estamos muertos a Él. No tenemos nada que ver con Él. Ya no es con quien nos identificamos. Al identificarnos con Cristo en el bautismo estamos diciendo que nuestra identidad ahora es Cristo y no el pecado. Lo hemos sepultado, ya somos harina de otro costal, como decimos. En nuestra unión con Cristo, cuando Él estaba siendo crucificado por el pecado, cada creyente también estaba crucificando en Cristo su viejo hombre que está ligado al pecado, que tiene al pecado como su identidad. Y como veremos, también, cuando Cristo resucitó al tercer día, en nuestra unión con Él también vivimos ahora en una nueva vida, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cristo murió una vez y para siempre para el pecado, ya no tiene nada que ver con el pecado. El creyente igualmente ya no debe tener nada que ver con el pecado, pues ahora vive para Dios. En pocas palabras, puesto que Cristo es nuestro representante, cuando Él murió con respecto al pecado, nosotros también, en nuestra unión con Él, morimos con Él al pecado. Ya el pecado no es nuestra identidad, ya no es nuestra carta credencial, ya no es tu INE espiritual. Los justificados no tienen más el pecado como su identidad y credencial. Esta es una realidad espiritual lograda en nuestra unión con Cristo. En nuestra unión con Cristo, nuestro viejo hombre viciado por el pecado, acostumbrado al pecado, que anhelaba el pecado, que buscaba intencionalmente el pecado, que era dominado por el pecado ha sido crucificado cuando Cristo murió por nosotros. Esto fue con el propósito de que ya no sirvamos más al pecado. Esta realidad tiene implicaciones prácticas inmediatas. Como que todavía tendemos a identificarnos con nuestro viejo hombre. Decimos cosas como, ¿qué quieres es yo soy así? Así nací, así me moriré, cuando queremos justificar alguna actitud o acción que la Biblia llama pecado. No, hermanos, si Cristo nos ha justificado por gracia por medio de la fe, esto automáticamente nos lleva a la realidad de que el pecado ya no tiene la última palabra en tu vida y en mi vida, sino ahora la tiene Cristo. Ya he muerto al pecado, no tengo por qué seguir queriendo y siendo intencional en vivir todavía en él. Al contrario, me debo alejar de todo aquello que ofende al 3119, Señor y me estorba en mi crecimiento en él. Cuando seamos tentados, recordemos, he muerto al pecado, ya no es más mi identidad, ahora mi identidad es la justicia de Cristo a mi favor. Cuando el enemigo te quiera recordar tu pasado de pecado y te quiera hacer creer que todavía eres esclavo de él, recuerda, he muerto al pecado, cuando Cristo murió por mis pecados. No hay condenación para el que está en Cristo. No tengo nada que ver más con esa vida sin la gracia del Señor. Cuando Cristo fue crucificado, mi viejo hombre esclavo del pecado, también murió ahí. Ya no quiero vivir más en aquello a lo que morí en Cristo. Los justificados han muerto al pecado, pero hay una segunda realidad acerca de los justificados que nos hacen alejarnos de una vida de pecado y esta es. Segundo, los justificados viven en Cristo. Romanos 6, 8 a 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor